Año Nuevo es una fecha para muchos de nosotros en donde podemos iniciar de nuevo, nuevas metas, nuevos propósitos. Pero Año Nuevo también ha sido una época marcada por tragedias, misterios y crímenes. Este es el iceberg de Año Nuevo. Yo soy el Caballero Oscuro. Nivel 1. La masacre de Campinas, Brasil, 2017. Uno de los casos más crueles de violencia doméstica y masiva ocurrió en la víspera de 2017. Sidney Ramis de Araujo, de 46 años, saltó la valla de una casa donde se celebraba una fiesta de Año Nuevo y, armado con una pistola de 9 milímetros, asesinó a su exesposa, a su hijo de 8 años y a otros 10 familiares antes de quitarse la vida. Antes de desvivirse, dejó una grabación de audio expresando un odio profundo hacia las mujeres y un plan detallado de la matanza, lo que demostró una frialdad absoluta. El incendio del Club Santika, Tailandia, 2009. En Bangkok, lo que debía ser una cuenta regresiva llena de alegría, se convirtió en una trampa mortal en el exclusivo Club Santika. Justo después de medianoche, los fuegos artificiales prendieron el techo del local. Había más de 1000 personas en un lugar con capacidad limitada y pocas salidas de emergencia. Murieron 66 personas. Muchas de las víctimas quedaron atrapadas contra las puertas cerradas con llave o aplastadas por la multitud que intentaba huir de las llamas. El nombre de la fiesta esa noche era irónicamente Goodbye Santika. La masacre del Club Reina, Turquía, 2017. Apenas una hora después de haber iniciado el año 2017, el terrorismo golpeó Estambul. Un hombre armado con un rifle de asalto irrumpió en la discoteca Reina, uno de los lugares más lujosos de la ciudad, y disparó indiscriminadamente contra la multitud que celebraba. El atacante cambió el cargador de su arma varias veces y disparó a las personas que ya estaban heridas en el suelo para rematarlas. Hubo 39 muertos y decenas de heridos, muchos de los cuales se lanzaron a las gélidas aguas del Bósforo para intentar salvarse. La tragedia del Bateau Mouche 4, Brasil, 1988. En Río de Janeiro, una de las formas más populares de ver los fuegos artificiales de Copacabana es desde el mar. El barco turístico Bateau Mouche 4 llevaba a bordo a más de 140 personas, el doble de su capacidad permitida. Debido al exceso de peso y al mal estado de la embarcación, el barco se hundió en minutos, lo que provocó que murieran 55 personas, entre ellas la famosa actriz brasileña Yara Amaral. Muchos de los cuerpos nunca fueron recuperados debido a las fuertes corrientes y la oscuridad de la noche de Año Nuevo. La tragedia del estadio de Ibrox, Escocia, 1971. El 2 de enero se llevaron a cabo las celebraciones del Old Firm, el derbi entre Celtic y Rangers, que tradicionalmente cierra las fiestas de Año Nuevo. En los últimos minutos del partido, una caída masiva en una de las escaleras de salida provocó un efecto dominó humano. Las personas que estaban encima de las gradas les cayeron encima, provocando fracturas y rompimiento de huesos. 66 personas murieron por asfixia traumática. La mayoría de las víctimas eran jóvenes y niños que fueron aplastados bajo el peso de cientos de personas que no sabían lo que estaba ocurriendo abajo. La masacre de la familia de Ronald Haynes Simmons, Estados Unidos, 1987.
Ronald Gene Simmons asesinó a 14 miembros de su propia familia, incluidos sus hijos y nietos, en su casa de Arkansas. Al matar a su familia antes de Navidad, Simmons mantuvo los cuerpos en la casa y continuó con su vida normal. El 28 de diciembre fue a la ciudad, mató a 2 personas más e hirió a varias. Fue capturado y finalmente ejecutado años después. La noticia de la masacre familiar horrorizó al mundo justo cuando comenzaba 1988. La tragedia de la estampida en Shanghái, China, 2014. En la celebración masiva en el Bund, el famoso malecón de Shanghái, un edificio cercano empezaron a lanzar cupones que parecían billetes de dólares falsos. La gente se lanzó desesperadamente a recogerlos, provocando caídas y aplastamientos masivos, mientras el resto de la ciudad gritaba la cuenta regresiva para el año nuevo. Una estampida humana acabó con muchas vidas, hubo víctimas entre jóvenes y ancianos, y todo por un malentendido. El asesinato de Meredith Hunter en Altamont, California, 1960-1970. Durante un concierto gratuito de los Rolling Stones para cerrar el año, Meredith Hunter, un joven de 18 años, fue apuñalado y golpeado hasta la muerte por miembros de los Hells Angels, quienes habían sido contratados como seguridad. El asesinato fue captado por las cámaras que filmaban el documental Gimme Shelter. Mientras la banda tocaba Under My Thumb, se puede ver el caos en la pantalla. Fue un inicio de década sangriento para la cultura pop. La desaparición de los niños Souther, Virginia Occidental, 1945. La familia Souther tuvo 10 hijos entre 1923 y 1943. Descrita como una familia normal, se disponían a celebrar la Christmas como todas las familias. Cuando se fueron a dormir, todo parecía normal. De repente, en medio de la noche, reciben una llamada y una mujer pregunta por alguien desconocido. Luego de media hora, un incendio empieza a consumir todo a su paso. Los padres salen y, para su horror, se dan cuenta que faltan 5 de los niños. La casa fue consumida en 45 minutos. Tras el incendio, no se encontraron restos óseos entre las cenizas, algo físicamente imposible. No habían restos, huesos, ni ningún rastro. También se encontró la escalera de la casa movida de su sitio, sin que nadie la hubiera movido. La familia pasó décadas creyendo que sus hijos habían sido secuestrados antes del incendio. El caso sigue sin resolver y las teorías apuntan a la mafia o a una venganza personal. Nivel 2. El asesinato de la familia Whitaker, Estados Unidos, 2003. Bart Whitaker convenció a 2 amigos para que emboscaran a su familia cuando regresaban de una cena de celebración. Al entrar a su casa, un tirador los esperaba. El padre sobrevivió tras ser disparado en el pecho, pero vio morir a su esposa y a su otro hijo. Bart incluso se disparó a sí mismo en el brazo para fingir que él también era una víctima. Todo fue motivado por una herencia millonaria que quería cobrar para empezar una nueva vida en el año entrante. La tragedia del vuelo 401 de Eastern Airlines, 1972. Un avión comercial se estrelló en los Everglades de Florida porque toda la tripulación estaba distraída intentando arreglar una pequeña bombilla fundida del tablero. Lo macabro, murieron 101 personas. Lo inquietante vino después. Se dice que partes del avión accidentado se usaron para reparar otros aviones
y durante años, los tripulantes de esos nuevos aviones reportaron apariciones de los fantasmas del capitán y el ingeniero del vuelo 401, advirtiéndoles sobre fallos técnicos. La masacre de Giza, Egipto, 1998. Un hombre llamado El Said Ahmed mató a 6 miembros de su familia y luego se dirigió a las pirámides de Giza en la víspera de Año Nuevo. El asesino creía que el fin del mundo llegaría con el año 2000 y que debía limpiar a su familia para salvar sus almas. Fue un caso de psicosis colectiva y fanatismo que manchó uno de los sitios arqueológicos más sagrados del mundo. El asesino de la víspera de Año Nuevo, Alemania, 2019. En la ciudad de Bottrop, un hombre decidió usar su coche como arma contra los celebrantes. Un hombre de 50 años embistió intencionalmente con su vehículo a grupos de personas que lanzaban fuegos artificiales en la calle durante la medianoche. El atacante gritaba insultos racistas mientras perseguía a las familias. Lo que debía ser un momento de abrazos se convirtió en una escena de guerra con cuerpos esparcidos por el pavimento bajo las luces de los fuegos artificiales. La muerte de Ray Rivera, caso sin resolver, 2006. Ray salió corriendo de su casa tras recibir una llamada telefónica. Días después, su cuerpo fue encontrado en una habitación sellada de un hotel, habiendo caído desde una altura increíble a través de un techo sólido. En el agujero por donde supuestamente cayó, sus gafas y su teléfono móvil estaban intactos, sin un solo rasguño, a pesar de la caída. Dejó una nota críptica pegada detrás de su computadora, con símbolos masónicos y nombres de personas famosas. El caso fue presentado en Misterios sin resolver, de Netflix. El asesinato de los niños de la familia Sims, Estados Unidos, 1966. Ocurrió en Tallahassee, Florida, y es considerado uno de los casos más frustrantes para la policía estadounidense. El 22 de octubre de 1966 se encontraron los cuerpos de toda una familia. Padre, madre e hija de 12 años fueron asesinados con una brutalidad extrema, pero inexplicablemente el hijo menor estaba vivo y bien. Las pistas principales se enfriaron completamente tras la serie de llamadas anónimas que resultaron ser un juego macabro. Hasta hoy, nadie sabe quién entró en esa casa y por qué dejaron al hijo menor con vida mientras masacraban al resto. El misterio de la mujer de Isdal, Noruega, caso reabierto. Aunque su cuerpo fue hallado a finales de noviembre, el caso se convirtió en un enigma de Año Nuevo cuando las investigaciones de enero revelaron que la mujer había pasado las festividades anteriores bajo múltiples identidades falsas. Fue encontrada en el Valle de la Muerte de Bergen. Tenía las etiquetas de su ropa arrancadas y 50 pastillas para dormir en el estómago. El 1 de enero de los años posteriores, se recibieron múltiples reportes de avistamientos de mujeres que coincidían con su descripción en hoteles de lujo, sugiriendo que era una espía. A día de hoy, su verdadera identidad y quién la mató siguen siendo un secreto de Estado. El asesinato de Janet Robertson, Estados Unidos, 1983. Janet, de 27 años, estaba trabajando sola en una tienda de mascotas. Alguien entró y la asesinó con una ferocidad inaudita, usando objetos de la misma tienda. El asesino ocurrió a plena luz del día, en un centro comercial con gente cerca, pero nadie escuchó ni vio nada. El asesino simplemente se esfumó entre los clientes que hacían sus compras de inicio de año.
El caso de la familia Miyazawa, 2000. El 31 de diciembre del año 2000, fueron encontrados los cuerpos de una familia de 4 integrantes. Lo perturbador no fue solo el crimen, sino el comportamiento del asesino. Tras cometer el crimen, el 30 de diciembre, el asesino se quedó en la casa durante horas, posiblemente hasta la mañana siguiente. Durante su estancia, comió helado de la nevera, usó el ordenador de la familia para intentar comprar entradas de teatro y se curó sus propias heridas con botiquines de la casa. Dejó la ropa perfectamente doblada de toda la familia y una gran cantidad de ADN. Pero después de 20 años, jamás se ha podido encontrar coincidencias de ADN. El Santa Claus de Covina. Un hombre disfrazado de Santa llegó a la casa de su exesposa, vestido de Santa. Llevaba un paquete envuelto que en realidad era un lanzallamas casero. Tras disparar a los presentes, utilizó el lanzallamas para rociar la casa con combustible, provocando una explosión masiva. El plan de escape de Pardo falló porque el calor del incendio derritió su traje de Santa sobre su propia piel, lo que lo llevó a quitarse la vida poco después. Los niños de las Malvinas, Ecuador. El 8 de diciembre del 2024, Nehemías, Steven, Ismael y Josué, de entre 11 y 15 años, salieron a jugar fútbol en el sector de las Malvinas, un barrio humilde al sur de Guayaquil. Al terminar, fueron interceptados por una patrulla militar. Inexplicablemente, estos militares los golpearon, los amenazaron, los torturaron y los desecrearon. Luego, quemaron sus cuerpos y los botaron a un lado de la carretera en Taura, creyendo que jamás los encontrarían. Esa misma noche, uno de los niños logró llamar a su padre desde el celular de un habitante en la zona rural de Taura. Con voz aterrorizada, dijo que los militares los habían golpeado, desnudado y abandonado en un lugar oscuro. Cuando la policía llegó al lugar de la llamada, no encontró a nadie. Lo más impactante fue que hubo altos cargos que ocultaron toda la evidencia, incluso acusando a los niños de ladrones. En 2025, los militares implicados fueron sentenciados a 34 años de cárcel, la pena máxima, pero aún dejando una estela de duda, pues los altos mandos que ordenaron el ataque aún siguen como si nada. Este caso ha marcado a todo el pueblo ecuatoriano y nos deja en claro que no podemos confiar ni en las autoridades que se suponen están para cuidarnos. La desaparición de Patty Vaughn, Navidad, 1996. Patty era una madre de 3 hijos en Texas que estaba en proceso de separación de su esposo J.R. Vaughn. El 25 de diciembre, tras una fuerte discusión con J.R. en su casa, Patty desapareció. Su esposo afirmó que ella simplemente se fue en su camioneta. Al día siguiente, encontraron su camioneta con una llanta desinflada a propósito. Lo más inquietante fue que los investigadores encontraron rastros de sangre lavada en las paredes del dormitorio y en la alfombra de la casa, además de una luz de Navidad rota en el suelo. A pesar de la evidencia, el cuerpo nunca apareció y J.R. nunca fue procesado. El first footer de Dublín, Trevor Deely, Año Nuevo 2000. Trevor era un joven empleado de un banco en Irlanda que desapareció tras la fiesta de Navidad de su oficina en la madrugada del 8 de diciembre. Pero su caso se volvió un misterio nacional durante las celebraciones de Año Nuevo. Existe un video de CCTV, Circuito Cerrado, que muestra a Trevor caminando bajo la lluvia a las 4:14 a.m. Detrás de él, una figura vestida de negro lo sigue a pocos metros de distancia. Trevor nunca llegó a su apartamento. A pesar de ser una de las búsquedas más grandes en la historia de Irlanda, no hay rastro de él ni de la identidad del hombre que lo acechaba en las sombras de la madrugada.